Buenas, el tema a tratar es sobre deadlock o interbloqueo. Empezando, ¿qué es un deadlock o un interbloqueo? Los administradores de bases de datos frecuentemente se enfrentan más que nada con problemas de rendimiento, a veces el código mal escrito o la falta de índices. Esto generará las condiciones de bloqueo a las que nos referimos como un interbloqueo. En razón a que debido a su naturaleza y al igual que cualquier situación de bloqueo similar, los interbloqueos pueden tener un impacto directo en la experiencia del usuario. En cuanto más ocurran, mayor será efecto y consecuencia de dicho impacto. Todos los interbloqueos surgen de necesidades que no pueden ser satisfechas por parte de dos o más procesos. En la vida real, un ejemplo puede ser el de dos niños que intentan jugar al arco y flecha. Uno toma el arco y el otro la flecha. Ninguno puede jugar hasta que alguno libere lo que tomó. El concepto nos dice que un evento de deadlock en SQL Server previene completar una tarea cuando dos o más procesos o transacciones se bloquean entre sí. Esto se da cuando un proceso mantiene un loop sobre un recurso que otro proceso lo requiere. ¿Qué tan malo puede ser un interbloqueo? Siempre hay una víctima, un proceso incompleto o un rollback ejecutado. ¿Qué tal si esta transacción incompleta era un débito importante en una cuenta bancaria? Solo he de imaginar los peores escenarios en los que no podría tolerar un rollback. ¿Cómo se identifica un interbloqueo? Un interbloqueo se identifica mediante alerta en una alerta 1205. El funcionamiento de un deadlock. El proceso 1 tiene un loop con el recurso A y el proceso 2 tiene un loop sobre el recurso B. Pero bien, para que suceda un interbloqueo, el proceso 2 necesita del recurso A. Así también, el proceso 1 necesita del recurso B, ambas para realizar sus transacciones. Los dos procesos, tanto 1 como 2, generan un interbloqueo, motivo que ningún proceso cederá para que el otro pueda realizar su transacción, porque uno tiene el loopback de A y otro de B. Y con ello el gestor de base de datos, en este caso SQL Server, decide cuál de los dos procesos será la víctima o el proceso incompleto para que se pueda realizar el otro proceso y brindarle los recursos de la víctima. ¿Cómo maneja SQL los interbloqueos? Las bases de datos utilizan los bloqueos para asegurar las propiedades ACID de las transacciones. Son un mecanismo imprescindible que tiene una cara oculta, un peaje necesario que muchas veces nos complica la vida: los interbloqueos. Tomando referencia a qué son las propiedades ACID, nos indica que atomicidad requiere que cada transacción sea todo o nada. Si una parte de la transacción falla, todas las operaciones de la transacción fallan. Consistencia. Se asegura que cualquier transacción llevará la base de datos de un estado válido a otro estado válido. Aislamiento, isolation. Se asegura que la ejecución concurrente de las transacciones resuelta en un estado del sistema que se obtendría si estas transacciones fueran ejecutadas una tras de otra. Durabilidad. Significa que una vez que se confirmó una transacción commit, en este caso, quedará persistida
incluso ante eventos como pérdida de alimentación eléctrica, errores y caídas del sistema. ¿Cómo maneja SQL los interbloqueos? El administrador de bloqueos busca automáticamente los deadlock por medio de un hilo conductor que se le conoce como log monitor, que se encarga de buscar interbloqueos cada 5 segundos. Observa todos los bloqueos que se encuentran para determinar si hay ciclos. Cuando el log monitor detecta un interbloqueo, elige cuál de las dos transacciones será la víctima y procederá a enviar el error 1205 al cliente que posee la conexión. Como consecuencia, esta transacción se termina y se revierte para que libere los recursos en los que se mantuvo un bloqueo, permitiendo que continúen con la otra transacción involucrada en el interbloqueo. La víctima de interbloqueo en SQL Server. La prioridad del interbloqueo de una transacción se puede establecer con el comando set deadlock priority low. ¿Qué es lo que significa? Seteamos el interbloqueo conforme su prioridad, pero su prioridad puede ser baja, normal o alta. Nos dirigimos al entorno de SQL Server para ejemplificar el interbloqueo. Y bien, en este momento ya nos encontramos en el entorno de SQL Server, explicando el código que tengo acá escrito. En esta sección de acá creamos una base de datos para ejemplificar lo del interbloqueo. La he nombrado test interbloqueo. Seguidamente hice la creación de dos tablas, una tabla llamada proceso A y otra tabla llamada proceso B. Al tener las dos tablas, acá podemos observar proceso A y proceso B, insertamos datos. Primero inserto datos en la tabla A, en tabla proceso A. Seguidamente inserto un dato en la tabla proceso B. Realizamos la consulta del select y verificamos que ambos datos han sido ingresados correctamente. Seguidamente nos dirigimos en la parte del código a realizar la transacción A. Qué bien, iniciamos una transacción en el begin transaction. Seguidamente vamos a hacer un update, vamos a modificar la tabla proceso A, la cual le setearemos los datos en la columna nombre y acá modificaremos y le colocaremos este otro nombre, teniendo en cuenta que como solo hay un dato, entonces nos dirigimos específicamente a ese dato, pero de preferencia colocamos hacia qué ID nos estamos dirigiendo. Bien, ya tener el update de la tabla de proceso A, realizamos lo mismo, solo que a la tabla proceso B. Ambos
con su ID número 1. Y acá cerramos la transacción. De este otro lado, teniendo en cuenta que el espacio de aquí, el entorno de acá, es un cliente y el entorno del lado derecho es otro cliente. Entonces realizaremos el código de la transacción B. Iniciamos la transacción. Seguidamente vamos a realizar la misma ejecución de código, solo que acá primero modificaremos la tabla proceso B y le setearemos los mismos valores. Seguidamente haremos lo mismo, solo que con la tabla A. Y concluimos con el commit transaction. Bien, ahora es momento de que realizaremos las transacciones. Y bien, iniciamos con el proceso y vamos a iniciar esta transacción. Como pueden ver, dice que hay una columna afectada, por lo tanto sí está funcionando el update. Podemos ir a corroborar esto. Como ven, ahora se llama Néstor Antonio y antes lo teníamos como Néstor. Luego dejamos esta transacción abierta y nos dirigimos hacia la transacción del otro cliente y la ejecutamos. Como pueden ver, dice que una columna se ha afectado. Realizamos el select a esa tabla y vemos que ha modificado los datos. Por lo tanto, la transacción B como la transacción A, ambas están en ejecución. Luego de que realizamos el update en ambas tablas, vamos a realizar el update de la tabla B en la transacción A. Como pueden ver, aún queda ejecutándose. No nos ha mostrado ningún parámetro ni ninguna señal de respuesta. Por ende, que la tabla la transacción B está consumiendo los recursos que la transacción A necesita para poder hacer la modificación. Y si vemos en la transacción B, realizamos el otro update, también queda en estado de ejecución, pero luego una de las dos, como lo estábamos viendo anteriormente, una de las dos es la que tiende a ser la afectada y la otra realiza su transacción. Por lo tanto, vemos que en la transacción A nos muestra el mensaje 1205 que dice que ha sido interbloqueado el recurso del proceso y que fue la víctima. Entonces no regresa la transacción. Por ende, tenemos en cuenta
que los recursos que necesitaba esta transacción los siguió utilizando la transacción B y no se los permitió. Al momento de que esta transacción cae, el recurso del proceso A, que lo que tenía la transacción A, se los da automáticamente a la transacción B. Por eso vemos que hay una columna afectada. Y bien, con esto concluyo. Es una pequeña explicación sobre los interbloqueos en SQL Server. Muchas gracias.